Estábamos hablando hace 15 días, me parece que hace mucho tiempo, no, hace 22 días yo creo, porque hace 15 días tuvimos el culto de misiones, ¿no es cierto? Que estaba la hermana Merlin Valverde aquí compartiendo con nosotros sobre el proyecto de traducción y la traducción misma ya al zapoteco. Y luego el domingo pasado el pastor José Rodríguez estuvo predicando la palabra acá, así es que hace 22 días y la verdad fue que se me olvidó exactamente dónde quedamos. Estábamos hablando del tema de la segunda venida de Cristo y probablemente ¿cómo se llama? Tal vez un poco la tensión en el ambiente ha bajado, creo la efervescencia, digo yo, ha bajado, pero por ahí escuché que había una explicación de cuando en la historia, cuando se ha pronosticado, se ha predicho una fecha respecto al regreso de Cristo, nadie ha quedado mal. Siempre han dado explicaciones convenientes, por supuesto. Y la última tal vez de eso, bueno, la penúltima, ya esta de septiembre fue la última, pero la penúltima, ¿cuándo era? 2012, cuando el calendario, ¿sí? El calendario maya predecía el fin del mundo. Y cuando llegó el 2012 y el mundo siguió igual y ningún fin del mundo ocurrió, entonces ¿qué dijeron? Bueno, como que era el inicio de una nueva era, de un nuevo periodo, no sé qué, ¿verdad? Y decía mi mamá, nos la adornaron. No se vale así, ¿verdad? No se vale. Ahora he escuchado como que han explicado algo así, no he leído exactamente la explicación en internet, pero porque como decía el pastor José, hay tanta cosa y tanta paja y tanta basura en internet que tienen que tener mucho cuidado. O tenemos que tener todos mucho cuidado, que se trata de 3 etapas que siguen, así es que lo que pronosticaron realmente tenía razón, estaba bueno. No estaba bueno, no se ha cumplido nada, hermanos. No, tenemos que ser realistas. Y si no se cumplió, no se cumplió. Y yo digo que los que predijeron deberían de pedir perdón, disculpas a la gente, ya fuera por televisión o a la gente de sus congregaciones. Pero bueno, hemos estado aquí en el capítulo 24 de Mateo, y en la de menos repita cosas que ya hemos mencionado, hemos estudiado, y quiero decirles que usted tal vez tiene alguna pregunta y puede anotar la pregunta y tenerla por ahí, porque le voy a dar chance para que usted haga una pregunta o un comentario luego. Muy bien. Si regresáramos al versículo 30 de Mateo 24. Bueno, en el versículo 29, que es ahí como una sección de lo que Jesús ha mencionado o mencionó. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y estas cosas las entendemos como algo muy cercano, como algo inmediato al acontecimiento, al gran acontecimiento del regreso de Cristo o de la aparición, y voy a decir visible, la aparición visible de Cristo. Y enfatizo esto de visible porque una de las interpretaciones de la escatología o del regreso de Jesucristo es que Cristo vendrá por segunda vez de una forma invisible. Entonces que el mundo no se va a percatar. Inclusive no pueden explicar qué pasó con los desaparecidos. Bueno, esa es una interpretación, pero el texto nos dice que Cristo vendrá en forma visible.
Ok, entonces en el versículo 30, en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Y verán. Si quiere ponerlo con sus propios ojos, no con los de otros, con los suyos. Bueno, si es que estemos vivos en ese momento. Y si no, recordemos que al regreso de Cristo, si estamos muertos ya, al regreso de Cristo va a pasar algo extraordinario con los creyentes en Cristo que ya han partido. ¿Qué va a pasar? La resurrección de ellos con cuerpos glorificados, transformados a la imagen de Cristo Jesús, para encontrarnos con el Señor. Pero los que estén vivos o estemos vivos, yo siempre espero que nosotros vamos a estar, pero yo no les puedo asegurar eso. Usted tiene la expectativa de que va a pasar eso en su vida, ¿no? Pero no podés asegurar eso. Bíblicamente no se puede asegurar. Ese es el punto. Entonces verán al Hijo, dice en el versículo 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder. Bueno, con poder, en el paralelo dice con gran poder y gran gloria. Aquí dice con poder y gran gloria. Este acontecimiento, hemos dicho, no puede pasar en forma desapercibida por nadie. Este será un acontecimiento extraordinario y notorio, absolutamente a todos, según lo entendemos aquí en la Biblia. Y entonces en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ustedes recuerdan en la parábola del sembrador, Jesús dijo, o los discípulos estaban diciéndole, Señor, ¿usted quiere que arranquemos la cizaña? ¿Recuerdan de la parábola? Y Jesús les dijo que no la arranquen, dice. Porque la cizaña se parece mucho al trigo y se pueden cometer errores. Y podríamos arrancar trigo, o les dice, ustedes podrían arrancar trigo por arrancar cizaña. Viene el tiempo de la siega, dijo Jesús. Y en el tiempo de la siega, los ángeles van a ser los segadores. Oiga, y estos ángeles pueden distinguir bien la cizaña y el trigo. No se les va a ir una matita de cizaña por coger trigo. O no van a dejar una mata de trigo por dejar una mata de cizaña. Ellos van a escoger bien. Y entonces en el regreso de Cristo, Jesús dijo aquí que enviará a sus ángeles y juntarán, versículo 31, a sus escogidos. Hermanos, no van a haber camuflados en la presencia de Dios en aquel día. No van a haber colados en la fila. El Señor conoce, dice en otro texto, los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce, dice, a los que son suyos. En el primer sermón que había predicado Jesús, Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, sanidades, expulsamos demonios, ¿qué más hicieron? Y hay una lista de cosas milagrosas inclusive, y el Señor le va a responder, dice, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Nadie podrá engañar, nadie podrá colarse, nadie podrá entrar por otra puerta. Nadie puede, por más que aparente,
engañar al Señor. Entonces, los ángeles están debidamente entrenados para recoger a todos los hijos de Dios en los 4 puntos cardinales del mundo, de la tierra, en el momento del regreso de Jesús. Y dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, versículo 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién es la higuera? La higuera, algunos han dicho, algunos intérpretes, que la higuera es Israel. Y en algunos otros pasajes, yo creo que sí se refiere a la higuera como una figura de Israel, igual que como en algunos pasajes se refiere a la vid como figura de Israel. Pero en este versículo, yo creo que Jesús no estaba implicando o significando esta representación. Más bien aquí la higuera es un arbusto que marca con mucha claridad el cambio de estación. Y ahí mismo el texto dice que cuando veis que brotan sus hojas, sus retoños, sus cogollos, diríamos nosotros, tiernos, está anunciando algo. ¿Qué está anunciando? Dice que el verano está cerca, está anunciando, entonces está marcando el cambio de estación. Igual que como se ve en algunos lugares, el cambio de estación es muy marcado, es evidenciado por las plantas, por los árboles. Y creo que esto es lo que Jesús está diciéndonos acá, que a los hermanos, los discípulos que conocían bien la higuera, yo creo que para nosotros hubiera hablado Jesús del café tal vez, hubiera hablado de qué más, hubiera hablado de algo nuestro. Cuando ustedes ven que el café está floreciendo, entonces ¿qué? Es Navidad, dicen por acá, no. No, eso es cuando el café está maduro. Cuando el café está maduro aquí, ok, ya, bueno, sabemos que hay que ir a cosecharlo, pero sí, las plantas marcan, y aquí la higuera, según dice Jesús, estaba marcando claramente. Ahora, cuando vemos que la higuera florece y todo esto, cuando los judíos estaban viendo esto, ¿a qué se refería esos retoños nuevos? Está indicando que como las señales que Jesús ha mencionado ya, y si esas señales que Él ha mencionado ya están ocurriendo, entonces ¿qué debemos entender nosotros? Entonces debemos entender que está cerca, en este caso no el verano, en este caso su regreso. Yo creo que ese es el punto de comparación ahí, sin tener que ir más allá buscándole un significado a esta higuera como la nación de Israel. Y digo esto porque los que interpretan la higuera como Israel, entonces dicen que tenemos que estar atentos, ojo a lo que pasa en Israel. Cualquier cosa que pase en Israel, si los de Gaza le tiran un misil y cayó que cayó en el templo, bueno, no está el templo, pero cayó en la sinagoga, cayó en la mezquita, entonces sepan que ya está cerca porque pasó algo en Israel. No, yo creo que no. Que tenemos que estar atentos cuando hay conflictos, por ejemplo, en el Medio Oriente. No. Cuando hay conflictos en el mundo, esa es una de las señales mencionadas por Jesús. En el mundo, no solo en Medio Oriente. Cuando hay terremotos, no solo en Israel, no, en cualquier parte. Dicen que un día de estos hubo uno en Afganistán, ¿era? Me contaron, realmente no vi la noticia. Pero, por cierto, los terremotos están en la lista aquí de las señales.
Ahí están. Cuando Jesús dice, cuando ustedes ven que están pasando estas señales que Él menciona, sepan que está cerca. Sepan que está cerca. Ahora, no sabemos, decíamos el otro día, qué tan cerca. Porque hace tiempos Jesús dijo que está cerca. Hace tiempos Pablo dijo que está cerca. Hace tiempos Pablo dijo, y nosotros los que estamos vivos, o los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, hasta la venida del Señor. El tema de los últimos días, por ejemplo, los postreros días. Cuando nosotros decimos últimos días, ¿qué estamos diciendo? Los 5 últimos. Los 5 siguientes, estamos en los últimos. Cuando Jesús habló y los autores bíblicos hablan de los últimos días, empezaron en los días de Jesús. Yo creo que el pastor José predicaba de eso, mencionaba eso el domingo pasado. Hebreos capítulo 1 dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, ¿cuándo empezaron los postreros días? Los postreros días empezaron en los días de Jesús, de la encarnación de Cristo. Ahí empezaron los postreros días. Los postreros días empezaron en el día del Pentecostés, ¿no es cierto? Sí. El apóstol Pedro está predicando y el apóstol Pedro explica el fenómeno que está ocurriendo del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo y las señales y las cosas que están ocurriendo allí. Y él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Según Pedro y según la predicación del aposento alto, en el día del Pentecostés. ¡Wow! Decimos nosotros. Entonces, ¿cuánto duran los postreros días? Postreros días es lo mismo que decir los últimos días. Ahora, nosotros queremos decir los últimos de los últimos. Estamos viviendo, la iglesia ha vivido por 2000 años en los postreros días. Y los que nos faltan son postreros días también. Son los últimos días, los últimos de los últimos. Así es que tenemos que seguir esperando este gran acontecimiento. Se decía también que el asunto de la higuera de Israel, entonces hay que estar listo, y cuando ocurrió lo de la declaratoria de las Naciones Unidas del Estado de Israel como Estado autónomo o nación, 1948, y la gente decía, aquí está, ahora sí, los que estaban con el ojo puesto en Israel. Cada cosa que pasa en Israel, decían, Israel es el reloj de Dios. Bueno, yo sigo creyendo que Israel es pueblo de Dios, es nación escogida por Dios. Y hay un montonón de judíos que necesitan convertirse, porque si no se convierten se van a ir al infierno. Como cualquier persona gentil que no se convierte también se va a condenar en el infierno si no se convierte a Cristo. Igual, no hay dos caminos de salvación, hay solamente un camino de salvación, y ese está señalado en la Biblia, que es Jesucristo. Y cuando dice que todo Israel será salvo, eso no es por arte de magia, como decimos. Esto significa que estos judíos, o una gran cantidad de judíos, entiendo yo, se van a convertir a Jesucristo, lo van a reconocer como su Salvador, como su Mesías. Eso es. Seguramente habrá una conversión masiva. ¿Cuándo? No sé exactamente cuándo, pero el hecho de que Israel sea y se describa en la Biblia como pueblo de Dios, no significa que automáticamente se salvan. No, tiene que convertirse a Jesucristo como usted y yo nos hemos convertido a Jesucristo. Y entonces, en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este es un versículo difícil porque una generación
Bueno, no sabemos exactamente. Han calculado que una generación dura 40 años o puede durar más de 40 años, pero yo soy una generación y ya voy por 60. Y puede ser que la expectativa de vida sea ¿cuánto entre nosotros? 80 y algunos 90 y pico ya. Algunos hermanos, ¿cuánto anda tu papá, doña Aurora? 91, imagínense, una generación, 91 años, la generación de don Nautilio. Sí, mi papá 94, don Donald y doña Nancy que conocemos aquí, creo que por 96, casi 97, que ahí está una generación casi del siglo. Y entonces, Jesús dijo que no pasará esta generación sin que esto acontezca. Como les decía, este es un versículo difícil de entender exactamente porque Jesús, si se estaba refiriendo a sus oyentes, ahí a sus discípulos, significa que algunos de ellos iban a estar vivos cuando estas cosas ocurrieran. Y lo más posible, digo yo, es que Jesús se refiriera al acontecimiento del año 70 del primer siglo. Y eso sí es probable. Si Jesús estaba mencionando esto más o menos como en el año 30 y algo, antes del 33, que se cree que fue cuando murió, o en el mismo año 33, unas horas antes, significa que Jesús tal vez estaba profetizando y muchos de ustedes van a estar vivos cuando esto acontezca. ¿Cuál acontecimiento? Sería el de la captura o invasión de Jerusalén y la destrucción del templo por los romanos. Es probable. Pero algunos hermanos entendieron que esto como se refiere a Israel, la higuera, entonces la generación que iba a ver el regreso de Cristo era se contaba a partir del año 1948 y cuentan 40 años y entonces Cristo iba a regresar en 1988, así sale, ¿verdad? La matemática, la suma. De hecho, alguien profetizó que Cristo regresaría en 1988, contando a partir de la declaratoria del Estado de Israel. Una conclusión errónea, completamente, obviamente errónea. Bueno, entonces en el versículo 25, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es cierto respecto de todo lo que Jesús ha dicho, y esto es cierto también respecto a todo lo que está escrito en la Biblia como palabra de Dios que se va a cumplir, tendrá su cumplimiento. Cristo Jesús va a regresar, aunque nosotros no podamos saber cuándo. Él va a regresar. Si nos han defraudado los pronósticos, los vaticinadores de las fechas, pues allá ellos, pero sigamos creyendo en la palabra. Creamos en la palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo va a regresar y no podemos entender los detalles, pero Cristo va a regresar. Y tenemos que tener esta expectativa en nuestras vidas, en nuestra fe. Ahora, ya habíamos mencionado, pero quiero darle los textos, creo que la vez pasada no se los di, pero hay varios textos donde dice que no sabemos el cuándo. En el versículo 36, aquí donde vamos leyendo. Pero del día y la hora nadie sabe. Algunos han dicho, bueno, es que el día de la hora significa el día martes 5 de septiembre, para volvernos atrás. No sé si había un martes 5, pero como ejemplo, nada más. Entonces, que se refiere al día y a la hora así puntual.
Nadie sabe, dicen algunos, pero del momento sí sabremos, pero sí podríamos saber del mes, sí podríamos saber de la semana. Bueno, aquí cuando dice día y hora o el momento, se refiere a la fecha de todas formas. Se refiere a la fecha y de esto nadie sabe. Dice en el versículo 36, versículo 36. Ahora, en el versículo 42 vuelve a decir, velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y no es la hora de 60 minutos. Es el momento, no sabemos la fecha. Capítulo 25, versículo 13. Vuelve a decir. Fíjese cómo es reiterativo. 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como si nos raya un disquito, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Y luego en Hechos 1, 6 y 7, este es Jesús otra vez ahí. Jesús resucitado, muy cerca de ascender. A la pregunta que hacen sus discípulos, sus apóstoles, de cuándo restaurarás el reino a Israel, versículo 7, y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Mejor dicho, el Padre se ha guardado ese dato, lo tiene guardadito, no se lo ha dado a nadie. Y aquí vale la pena, hermanos, agregar esto. Piense nada más, piense un poquito. Si Dios se lo escondió a los ángeles, y suena raro lo que voy a decir, se lo escondió a Cristo. Dice ahí, ni el Hijo. Ahora, uno no entiende si realmente Jesús estaba hablando mientras Él estaba en la carne, le escondió la fecha, o aún después, no sabemos, pero ni el Hijo. ¿Usted cree que ahora sí se lo va a revelar a un profeta? Piense. Entonces, ¿por qué te asusta cuando alguien aparece diciendo que viene pasado mañana? Qué curioso. Apareció alguien más importante que los ángeles y que Cristo para que ahora Dios sí se lo revele. Yo creo que hay muchas cosas que Dios puede hablar a los profetas de este tiempo, pero no la fecha. La fecha, todos los textos que hemos visto, se la guardó Dios. Se la guardó. Si alguien le profetiza, no, pero es que no era, mire, es que hubo un error ahí de número. En vez de 5 era 6, era 2016. Y usted dice, ay, de verdad, sí, podría ser. No, hermano, diga, no puede ser. ¿Por qué? Digo yo, no puede ser que usted sepa. Eso es lo que no puede ser. Dios puede hacer lo que quiera. Alguien decía, no podemos meter a Dios en una caja. Sí, cierto, no podemos meter a Dios en una caja. Pero lo que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero el punto es que no es posible que entonces ese fulano o aquel otro sepan. Eso es lo que no es posible. Digo que sepan este dato, que es un dato que se lo escondió Dios. Lo tiene escondido. ¿Cuándo puede ser, hermano? Yo no sé. Y usted tampoco sabe. Y nadie lo va a saber, aunque piense que Dios se lo reveló, ese dato no se lo ha revelado, ni se lo va a revelar. No se preocupe, tampoco se lo va a revelar.
nos toca a nosotros estar a la expectativa. Nos toca estar preparados, nos toca estar esperándolo, eso sí. Nos toca vivir una vida de santidad, una vida de servicio a Dios, eso sí. Nos toca estar activos en el reino, en los intereses del reino de los cielos, eso sí. Entonces, vamos a ver otra vez ahí en Mateo. Bueno, no les di unos más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 4. Vamos a leerlo. Oiga, se me perdió Tesalonicenses 5, está antes de Apocalipsis, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que vendrá como ladrón en la noche significa que no se sabe cuándo viene. Eso es lo que significa, nada más. Jesús coge una imagen de cómo llega el ladrón, no está cogiendo toda la imagen del ladrón. No, Dios guarde, ¿verdad? Exactamente, no. La otra parte del ladrón es muy mala. Él coge nada más la idea de que el ladrón llega de pronto cuando nadie sospecha que va a llegar, cuando no lo espera nadie. Esa es la imagen que él coge. Viene así como ladrón en el sentido de que viene repentinamente sin que la gente sepa que va a llegar, el dueño de la casa. Versículo 4, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Claro, hermanos, no estamos en tinieblas. Usted es un hijo de luz, ¿no es cierto? Usted es una hija de la luz. Todo aquel que está en Dios está en luz, anda en luz, tiene la luz de Dios en su vida. Entonces, cuando Jesucristo regrese, nos va a encontrar en la luz, no en las tinieblas. El que no está en Cristo está en tinieblas, no tiene la luz de la vida. Pero si usted está en Cristo, usted no es un hijo o hija de las tinieblas, es un hijo de luz. Y eso es lo que se necesita para cuando Jesucristo regrese, ser hijos de la luz. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá, otra vez aquí usa otra vez la imagen, el apóstol Pedro, de ladrón. Vendrá como ladrón en la noche. Ahora, cuando dice como ladrón en la noche, no está diciendo que Jesús va a venir de noche. Bueno, sí va a venir de noche, depende para quién. Si Jesús viniera en este momento, para nosotros es de día, y para los chinos, tal vez en la madrugada, yo no sé, tal vez están empezando la noche. No sé cuántas horas de diferencia hay, pero hay bastantes. Entonces eso es. Eso viene en un momento determinado, para unos es de día y para otros es de noche, por la cuestión de la tierra, ¿verdad? De la rotación, traslación, esas cosas. Bueno, regresamos a Mateo. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús aquí comparando su venida con los días de Noé? Mas como en los días de Noé, quiero decir, aquí
bueno, hay otro tema que tal vez después podemos meter, pero algunos implican que esta comparación, como en los días de Noé, entonces significa un rapto pre-tribulación, diciendo que, bueno, Dios sacó a Noé y lo libró del diluvio antes de que el diluvio viniera sobre la tierra. Así la iglesia será sacada antes de la tierra, antes de que la gran tribulación empiece. Parece bonita y noble la comparación, pero realmente no es bíblica. Si usted le hace un estudio honesto y correcto, realmente el texto no dice eso. ¿Qué es lo que está comparando aquí cuando dice que como en los días de Noé? Bueno, el asunto de la maldad, sí. Y vean ustedes, dice como en los días de Noé, pero en el versículo 38 explica un poco más. Porque como en los días de Noé, otra vez dice, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y comer y beber no es malo. Usted come y bebe todos los días, ¿no es cierto? Así es que por eso usted no es malo. Ese no es el punto. Casándose y dándose en casamiento, ¿es malo eso? Pues por supuesto que no. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, el versículo 38 está diciendo que ellos estaban vamos a decir, en la normalidad de la vida. La normalidad de la vida es comer, beber, comprometerse en matrimonio y después hacer el matrimonio, casarse, ir para un lado y para el otro, pasear. Eso es lo normal, la normalidad de la vida, esa es. Ellos estaban haciendo sus cosas normales de la vida, de la cotidianidad de la vida, y vino el diluvio y se los llevó. Ahora, no se los llevó porque estaban haciendo estas cosas que son normales de la vida. Se los llevó ¿por qué? Porque ellos no creyeron al mensaje de Dios anunciado por medio de Noé, que nosotros interpretamos durante 120 años. Le costó a Noé de ministerio, de predicación, sin un solo convertido. Pobrecitos los misioneros, ¿verdad? Y los evangelistas también, y luchando y evangelizando y predicando. Dice el apóstol Pedro que no era pregonero, significa predicador de justicia. Durante todo este tiempo y la gente no le respondió. ¿Cuál fue el problema? Dice en el versículo 39, y no entendieron. Ahí está. No entendieron. Mejor dicho, no quisieron entender. Noé predicaba de dos formas. Predicaba hablando, pregonando el mensaje de Dios. Yo digo que un poco al estilo de Jonás, nada más que el anuncio de Jonás era más inminente, era más cercano, porque el anuncio de Jonás decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estaba cerquita. En cambio Noé predicaba: va a venir un diluvio. Dios dice que va a venir un diluvio. Dios dice que va a venir un diluvio sobre la tierra. ¿Y qué más hacía? Y estaba construyendo el barco. Estaba predicando y estaba construyendo el barco. Y yo no sé, aquellos debían de haberse preguntado: ¿por qué este viejo está construyendo el barco aquí donde ni hay mar? Tal vez alguna quebradilla ahí cerquita, pero semejante barco estaba. Yo creo que era mucho más grande que el Titanic. Enorme el arca, según las dimensiones que se dan en la Biblia. Y esto habla de que Noé decía la palabra y actuaba. Había expresión verbal y había actos de él, acciones que evidenciaban esa fe sobre el mensaje que él estaba predicando.
Y dice así, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ya sabemos que solo se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, ¿verdad? Bueno, 8 personas en total, dice el libro de Pedro, apenas se salvaron. Estos creyeron al mensaje, estos creyeron a Dios, se salvaron, pero del resto de la gente nadie se salvó. No entendieron, dice aquí el versículo 39. La gente que no entiende se va a perder. Mejor dicho, la gente que no quiso entender se va a perder. Versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y yo creo que estos versículos básicamente nos dicen que en el momento de la segunda venida de Cristo, dentro de la misma familia, unos se salvarán y otros no. Unos tomarán parte con Él y otros no. Y de los compañeros de trabajo también, en el campo, las mujeres moliendo en el molino, compañeros de trabajo. En uno de los pasajes paralelos dice que estarán durmiendo 2. Tiene que ser un matrimonio, porque si no fuera un matrimonio, ninguno de los 2 será tomado. Uno era creyente y el otro no. Y luego vienen los versículos aquí de cierre del capítulo con un tema. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Noten que en el versículo 42 arranca con un imperativo, con una exhortación: velad. El llamado que tenemos es a velar. Ese es el llamado. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Lucas 21, 34. Y yo creo que aquí nos explica un poquito lo que es velar. Decía 21, 30 y... ¿qué dije? 4 al 36. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del día del Señor. Ok, ¿qué significa aquí entonces velar? Que nuestros corazones no se carguen de estas cosas: glotonerías, embriaguez, afanes de esta vida. Ok, por lo menos menciona esas 3 cosas. Eso es velar.
35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de de toda la tierra. Vendrá como un lazo para los que no son creyentes, los que no están velando, los que están así cargados de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Ese día vendrá como un lazo, dice. 36, velad pues en todo tiempo, ¿qué? ¿Qué dice? Orando. Entonces, ¿cómo se ora? Perdón, ¿cómo se vela? Orando. ¿Y cómo se ora? Velando. Está bien. Se vela orando, sí. Debemos de estar orando. Dice, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios, es decir, de estar firmes, de permanecer fieles ante Él. Yo no sé si me quedó tiempo para que ustedes hagan preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, el próximo domingo les voy a dar más tiempito que hoy. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o tal vez algún comentario, nada más que tiene que decirlo bien, bien duro, bien fuerte. Muy bien, todo está tan claro, tan claro. Muy bien. Bueno, entonces de pie vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho este momento que nos das en tu palabra. Te agradecemos mucho por la bendición de compartir, de estudiar, de leer lo que ya nos has dejado escrito, lo que nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que has puesto en nuestros corazones por Cristo Jesús, por la fe en Él. Te damos gracias, Señor, por la promesa de una vida eterna mucho mejor que esta todavía. Si nosotros apreciamos ahorita esta vida, y sí la apreciamos, y te agradecemos muchísimo por esta vida física, cuánto más hermosa, duradera y libre de toda angustia y libre de todo sufrimiento será la vida venidera contigo. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida misma por tu nombre, por tu causa, por tu testimonio. Dios, bendice a este pueblo y guárdanos de pecar contra ti como orábamos al principio. Guárdanos de caer en las garras, en las ataduras del diablo, en las tentaciones, a ceder a esas tentaciones. Ayúdanos, Señor, como matrimonios, ayúdanos individualmente, ayúdanos como familias. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno individualmente. Ruego, Señor, tu protección y bendición al regresar a nuestros hogares en esta tarde, en este día, a exaltar tu nombre. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.